Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. En nuestras clases pasadas estuvimos analizando la introducción a lo que era el derecho internacional y hablábamos de los sujetos típicos y los sujetos que forman parte del derecho internacional. En esta parte pudimos analizar y ver quiénes son los sujetos que al formar parte del derecho internacional pues tienen como precisamente esa situación de ser sujetos obligados, de tener derechos y de tener obligaciones en el derecho internacional. El día de hoy vamos a iniciar o vamos a hacer este contraste ahora con el derecho internacional privado. Acuérdense, les comentaba yo que vamos de la mano, es una división de ramas que se ha hecho a lo largo de la historia, donde se analizan quiénes son los sujetos y a qué derecho nos vamos a ir. Sin embargo, pues siempre van a estar las naciones, ambas naciones o todas las naciones involucradas representando a sus sujetos, representando este derecho. Ahora bien, así como quien va a ejecutar estas circunstancias. Por eso, vamos a iniciar mencionando que el derecho internacional privado es aquella rama del derecho que tiene como objeto estudiar y resolver los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de leyes internacionales, las cooperaciones procesales y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esto es que tienen estas circunstancias, estas situaciones. Así como a nivel nacional tenemos la información de estar pendientes de nuestros derechos, de resolver esos conflictos. Acuérdense, lo mencionábamos en algún momento, que el derecho existe porque existe un conflicto de intereses, un conflicto de las personas que quieren una decisión para cada uno de ustedes. Ahora, este conflicto de intereses pues genera una litis. Esa litis en materia penal aquí en nuestro país pues la vamos a denominar litigio. Esos mismos litigios pues hay controversias a nivel internacional y ya mencionábamos a lo mejor competencias de territorio, competencias de aplicación de normas, competencias o conflictos hablando de derecho privado, pues conflictos comerciales, conflictos laborales, conflictos civiles, donde las personas quieren que se les haga valer sus circunstancias, sus situaciones. ¿Y qué pasa? Pues aquí en México a lo mejor vamos a pelear con el papá de nuestros hijos, un ejemplo en materia civil familiar, pero pues lo vamos a llevar a cabo también nosotros mismos, ¿no? La ley que rige a ese papá y la ley que rige a la mamá pues van a ser los mismos porque se encuentran dentro del territorio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando es diferente? Cuando las personas se encuentran en diferentes países. Ahí, ¿a qué ley le vamos a hacer caso? ¿Quién va a tener a los hijos? No es la misma circunstancia a nivel nacional que a nivel internacional. ¿Cómo es? Entonces que nosotros vamos a hacer ese vínculo. ¿Ok? Cooperaciones procesales. Esto es que muchas veces nosotros trabajamos a nivel nacional y específicamente a nivel internacional con actos de buena fe, donde las personas se someten directamente a ese beneficio. No es una opción, sí, no es un decreto, es una opción y nosotros como parte de ese derecho la acatamos, la aceptamos, ¿ok? Y pues determinar la condición jurídica de los extranjeros, qué nacionalidad van a tener, bajo qué circunstancias se van a llevar a cabo
quiénes van a ser los que los determinen, los representen, bajo qué leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poco de historia. Hasta finales del siglo pasado, la enseñanza del derecho internacional privado en México se centró en lo que hoy denominamos su parte general, que es de lo que hablábamos en un inicio, la gama, el centro. Después, la razón consiste en que el sistema jurídico mexicano permaneció cerrado hasta el exterior, prácticamente hasta 1987, cuando se produjeron las primeras reformas en la materia como producto de la apertura de la economía en 1986. La parte general, como su nombre lo indica, está enfocada en la teoría general del derecho internacional privado. DIPR se va a, o significa derecho internacional privado. Y se trata solo de una parte, como señala la doctrina. El lado de esta parte general existe una parte especial. Vamos a ver nosotros un enfoque normativo, que es la técnica que se siguió tradicionalmente en México, al igual que la que en otros países, porque pues aquí estamos hablando de Estados-nación, que también ya lo vimos, ya dijimos cuáles son y cómo los vamos a determinar, para codificar las normas del derecho internacional privado. Se va a basar en las normas generales de esta disciplina. Esto exige clasificar previamente las normas del derecho internacional privado en normas generales y en normas especiales. Las normas tradicionales del derecho internacional privado dentro de las normas tradicionales del derecho internacional privado, esto es, las normas de conflicto, se caracterizan por dar una respuesta indirecta al supuesto normativo regulado y se valen para ello de un punto de conexión a un punto de contacto vinculante, es decir, que regulan y acomodan las situaciones de un supuesto regulado. Después tenemos, bueno, ese que veíamos era el enfoque normativo, ahora vamos a ver lo que es el enfoque didáctico. Ok, el enfoque didáctico, este segundo enfoque metodológico toma en cuenta la forma en que pueden enseñarse el derecho internacional privado. Para ello se requieren métodos y técnicas que permitan comprender la disciplina del derecho internacional privado y, en su caso, aplicarla. Los orígenes del derecho internacional privado en México. Originalmente este derecho formó parte del derecho civil y del derecho natural. En el ámbito académico, la materia se estudió como parte del derecho de gentes y con un enfoque especialmente iusnaturalista, referido sobre todo a los derechos de los extranjeros y a la adquisición de la nacionalidad mexicana por parte de estos. Se tomó como base la nacionalidad, en tanto punto de contacto de conexión. El estudio de la disciplina en México se ofreció dentro de las cátedras del derecho civil. La realidad internacional, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional sufrió un gran cambio y vamos a analizar tres factores. La globalización del derecho, las ideas decimonómicas de soberanía, según las cuales cada estado podía regular de manera independiente dentro de su territorio las relaciones jurídicas con elementos extranjeros,
influyeron profundamente en el esfuerzo de los internacionalistas por planear las necesidades de establecer un nuevo tipo de normatividad más allá de esas barreras nacionales. A lo largo del siglo XX, los nacionalismos exagerados fueron las principales causas de la guerra. Aunado a lo anterior, la necesidad del comercio internacional ha reducido el poder antes absoluto de los estados en su propio beneficio, como vamos a explicar más adelante. La globalización no solo se ha referido al comercio, hay otras áreas globalizadas, producto del incremento en las telecomunicaciones y de los intercambios, como es el caso de los derechos humanos, de la exigencia de justicia, las migraciones, la protección del ecosistema, el uso de las tecnologías, el combate a la delincuencia organizada, entre otros. Dentro del derecho internacional tenemos lo que es el desarrollo del comercio, con el advenimiento de la revolución industrial. Los países europeos encontraron una razón más para desplegar su expansionismo en el mundo, pero esta vez mediante la exportación de sus productos. Se vieron entonces en la necesidad de desarrollar un sistema internacional de protección industrial, de patentes y marcas a finales del siglo XIX. Jurídico internacional en esta materia, la cual mostró la posibilidad de hacerse expansivo a otros grupos. La Segunda Guerra Mundial marcó el gran cambio en este sentido con la creación de organismos internacionales para impulsar el comercio mundial, incluido en el desarrollo de la nueva Lex Mercatoria. Así, con el tiempo se pasó de economías locales a economías internacionales de escala y más tarde a la globalización de las economías. Esta evolución es la que trata de atender la parte especial del derecho internacional privado en su ámbito jurídico. Así, con el tiempo se pasó de economías locales a economías internacionales de escala y más tarde a la globalización de las economías. Esta evolución es la que trata de atender precisamente el derecho internacional privado. Después tenemos la migración internacional, el movimiento de bienes y servicios, la necesidad de mayor mano de obra, el desarrollo de medios de comunicación más rápida, la ampliación de centros manufactureros contribuyeron el desplazamiento de grupos humanos. Esto también este fenómeno también determinó el replanteamiento no solo de las relaciones obrero-patronales, sino también de los actos del Estado civil en otros lugares o el pago de impuestos.
de grupos humanos. Foros nacionales e internacionales. Durante el siglo XX, el derecho internacional privado se desarrolló más que en épocas anteriores. En especial, sus normas se consideraban que solo eran de competencia interna de cada estado. En especial, se convirtieron en buena medida en instrumentos de derecho convencional internacional, los cuales son cada día más numerosos. Ciertos antecedentes de lo ocurrido en el siglo XX pueden encontrarse a finales del siglo anterior. La característica de esta etapa histórica fue la canalización de esfuerzos aislados en la materia hacia la codificación del derecho internacional privado. En este esfuerzo desempeñaron un papel protagónico los abogados, los juristas y los investigadores, pero de manera significativa los hombres de negocios, que deseaban más apertura y facilidad para realizar sus actividades en el plano internacional. Estos contribuyeron especialmente a que la mayor parte de los países cambiaran las viejas ideas por otras más evolucionadas, se rompieran esquemas nacionalistas y se transitara la codificación interna a la codificación convencional, ya de manera internacional. Principales grupos y foros internacionales y nacionales han contribuido a la creación, desarrollo y evolución del derecho internacional privado. Uno de ellos, la Conferencia de La Haya, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, la Conferencia Interamericana del Derecho Internacional Privado, Seminarios Nacionales de Derecho Internacional Privado y Comparado. La Conferencia de la Haya Internacional Privado o HCCH, por sus siglas en inglés, es una organización intergubernamental cuyo propósito es trabajar para la unificación progresiva de las reglas del derecho internacional privado. La misión de la HCCH es resolver estas cuestiones a través de soluciones acordadas internacionalmente. Estas soluciones se elaboran mediante la negociación, adopción y ejecución de tratados internacionales, los convenios de la HCCH, de los cuales los estados pueden ser partes contratantes, e instrumentos jurídicos no vinculantes, que pueden guiar a los estados en la elaboración de sus propias soluciones legislativas. Estos convenios e instrumentos proporcionan claridad y dirección en las relaciones transfronterizas en tres áreas principales: el derecho internacional de la familia y protección de los niños. Este tema lo vamos a desarrollar de manera individual para que se por ahí que se dedica completamente a eso, una clase que vamos a ver. Los litigios transnacionales y apostillas. Nosotros también vamos a poder ver ese. El derecho comercial digital y el derecho financiero internacional. La HCCH tiene actualmente 91 miembros, 90 estados y una organización regional y de integración económica. Vamos a ver que esta
el convenio del 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, convenio de la HCCH sobre la apostilla de 1961. Facilita la utilización de los documentos públicos en el extranjero y hasta la fecha tenemos vigente esa ley, esa opción, apostillar la documentación. Después tenemos el convenio del 1 de junio de 1970 sobre el reconocimiento de divorcios y separaciones legales. Este ya vamos a ver que es un convenio en materia civil. El convenio de la HCCH sobre divorcio de 1970 tiene como objeto facilitar el reconocimiento en un estado contratante de los divorcios y separaciones legales obtenido en otro estado contratante. El convenio de la Haya de 1996 trata una vasta gama de cuestiones relativas a la protección internacional de los niños. Además de las controversias entre los padres relativas a la custodia y el derecho de visita, a la protección de adolescentes fugitivos, de la competencia en relación con el niño refugiado. El convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Convenio de la Haya de 1980 es un tratado multilateral que establece los procedimientos para la restitución efectiva de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido trasladados o retenidos de forma ilícita por sus padres o tutores fuera del país de residencia habitual. Como órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 50 años. La fundación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional. Y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil fue establecida por la Asamblea General en 1966, el 17 de diciembre de ese mismo año. La Asamblea General, al establecer la comisión, reconoció que las disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos para ese comercio y consideró que mediante la comisión las Naciones Unidas podrían desempeñar un papel más activo en la reducción o en la eliminación de obstáculos. Después tenemos la composición. Está integrada por 70 Estados miembros elegidos por la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y los principales sistemas económicos y jurídicos. Los miembros de la comisión son elegidos por periodo de 6 años y el mandato de la mitad de ellos expira cada 3. Hay 6 grupos de trabajo. El primero es el microempresas y pymes.
El segundo es el grupo de arbitraje y conciliación o arreglo de controversias. Tercer grupo, reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados. Cuarto grupo, comercio electrónico. Quinto grupo, régimen de involvencia. Y el último es garantías mobiliarias. Después vamos a tener la mediación comercial internacional. Esta reconoció el valor de la conciliación o mediación que ofrece un conjunto de internacionalmente armonizado de normas, procedimientos para la sustracción de procesos de conciliación. Solución de controversias en línea. En 2010, la Comisión tomó nota del rápido aumento de las operaciones transfronterizas en línea y la necesidad paralela de contar con mecanismos de solución de las controversias derivadas de esta operación, uno de los cuales es la solución de controversias en líneas, también llamada ODR. En 2016, la Comisión aprobó las normas técnicas sobre la solución de controversias en línea con el fin de ayudar a los estados, en particular a los países en desarrollo y los estados con economías en transición, así como a los administradores de los mecanismos de la ODR, las plataformas para la ODR, los terceros neutrales y las partes en los procesos de ODR, a crear y utilizar sistemas de ODR. Las notas técnicas son de carácter descriptivo y no vinculante y recogen los principios de equidad, transparencia, debido proceso y rendición de cuentas. Después tenemos lo que es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, por sus siglas en inglés UNITROIT, y su propósito es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado
en particular el derecho comercial entre estados para formular instrumentos jurídicos uniformes. Los temas que abordan incluyen la propiedad cultural, contratos comerciales, ventas internacionales y transporte, entre otros. La representación permanente con el apoyo de la consultoría jurídica de la Cancillería participa en la Asamblea General MIDROIT, órgano encargado de supervisar la operación general del UNIDROIT, y el Comité de Finanzas, órgano encargado de velar del buen uso de los recursos del instituto. Aquí vamos a ver que los antecedentes a finales del siglo XIX se plantearon propuestas encaminadas a armonizar los diversos sistemas jurídicos mediante convenciones internacionales. El primero que tuvo éxito se dedicó a la materia de la propiedad industrial con la Unión de París en 1883. En cuanto al derecho internacional privado, se procuró sobre todo unificar o armonizar normas o reglas de conflicto, es decir, se intentó crear normas semejantes que pudieran ser utilizadas por los jueces de cada estado. De esta manera se buscaban soluciones a problemas que planteaba la diversidad de sistemas jurídicos nacionales de esos tiempos, y esto ocurría tan pronto se manifestaba la diferencia de normas de conflicto. En aquella época se inició así con una tarea de unificación legislativa en aspectos fundamentales del derecho. La primera etapa se inicia desde su fundación y puesta en operación en 1927 hasta 1939, cuando Italia se separa de la Sociedad de las Naciones. Durante ella se prepararon proyectos relacionados con letras de cambios, pagares y cheques y estudios comparativos de las obligaciones civiles y mercantiles. La segunda etapa se inició en 1939 con la redacción del Estatuto Orgánico, que dotó al organismo de autonomía internacional y fue aprobada en 1940 por los 21 estados. La tercera etapa comenzó al terminar la guerra y al establecerse las relaciones internacionales y llega hasta la actualidad. En ella se han producido numerosos estudios, así como convenciones internacionales y proyectos para el establecimiento de la misma. Estructura y desarrollo. La estructura del UNIDROIT difiere de la que caracteriza a los organismos mencionados, mientras que en estos últimos se sigue el sistema tradicional de representación de países mediante delegados, en el que participan como invitados además profesores o profesionales cuyo trabajo científico contribuye con frecuencia al desarrollo de los grandes temas del organismo. También, a diferencia de otras instituciones, el UNIDROIT elabora estudios y proyectos para organismos como los antes mencionados, o bien para discutirlos y afinarlos en su propio seno. Una característica propia del UNIDROIT es que organiza congresos de derecho comparado y privado, los cuales tienen gran trascendencia en la vida del derecho internacional y muy especialmente en los procesos de unificación del derecho. La Conferencia Internacional Especializada de Derecho Internacional Privado, la Organización de los Estados Americanos, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tener una red de disposiciones La OEA, por ejemplo, fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967,
que entró en vigencia en febrero de 1970, por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día la OEA reúne a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 70 estados, así como a la Unión Europea. Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El 5 de mayo de 1948, México se adhirió a la Organización de los Estados Americanos y ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos claves de la gestación y construcción del sistema interamericano. El multilateralismo en la región de esta suma importancia para México, ya que fomenta y apoya los tres pilares fundamentales de la ONU: el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos. México debe defender y preservar los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, que son la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. México ha contribuido al desarrollo internacional de la OEA a partir de 4 pilares fundamentales, que es promover la democracia, defender los derechos humanos, garantizar un enfoque multidimensional de la seguridad, fomentar el desarrollo integral y la prosperidad. Vamos a ver que existe el Seminario Nacional del Derecho Internacional Privado y Comparado, y el principal foro del Derecho Internacional Privado de México es el Seminario Nacional del Derecho Internacional Privado y Comparado, y se trata de reuniones académicas que se han celebrado ininterrumpidamente durante 30 años. Su última versión, número 30, se efectuó en el 2006 en la Ciudad de México. Sus aportaciones han sido de gran trascendencia en la materia. Sus primeras experiencias, en 1976, un reducido grupo de estudiosos del derecho internacional privado organizó los primeros seminarios. Coincidentemente, en esta época se encontraba en discusión la propuesta de que México ingresara en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, también denominado CAT. El año anterior se había celebrado la primera reunión CIDIP. Dentro de la Consolidación Nacional, el cuarto seminario en 1980 marca un cambio fundamental, pues esta actividad se convirtió en un foro de alcance nacional. Profesores de diversas universidades asistieron por invitación y se integraron al grupo de privatistas fundadores como Luis Fausto Ornelas, Jorge de Alberto Silva, Marta Imelda González. Durante esta reunión se fundó la Asociación Nacional de Profesores del Derecho Internacional Privado y se fijaron las bases para las sesiones de la celebración en todo el país. En el seno de la citada asociación se reunieron profesores que no podían acceder a la Academia Económica de Derecho Internacional Privado y Comparado porque se les exigía que residieran en la Ciudad de México, requisito que más tarde fue derogado. A partir del quinto seminario, como ya se mencionó, los seminarios anuales comenzaron a organizarse en diversas universidades del país. El número de ponencias se incrementó, así como la audiencia, que además de profesores incluyó estudiantes universitarios. La disciplina casi desconocida en México empezó a atraer la atención de docentes, así como de investigadores nacionales e internacionales. Y bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy nuestra clase. Continuamos la siguiente semana. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes, como siempre, a través de nuestra página, de nuestra plataforma, mi número de teléfono queda a sus órdenes, y si no, de nuestras asesoras o de nuestro director. Que tengan una excelente tarde y estamos para servirles.